Bien, Dios les bendiga. Vamos a ver esta clase de hoy. Me corresponde una vez más la enseñanza. En este caso vamos a hablar de doctrinas fundamentales, se llama el tema, ¿no? Es una primera parte. Esto va a ser bastante introductorio. De repente va a ser un poco, no sé si rápido, pero va a ser introductorio. O sea, no vamos a ir tan profundo en algunas cosas. Y bueno, vamos a ver qué doctrinas o qué enseñanzas serían las más básicas dentro del cristianismo, ¿no? Y que son comunes o deberían ser comunes a las iglesias cristianas. Por acá, antes de comenzar, vamos a buscar un texto vamos a ir a Mateo 28. Y vamos a leer desde el versículo 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. Entonces, leo para ustedes. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, aquí vemos al Señor Jesús dando un mandato de enseñar, de bautizar, de enseñar todas las cosas que Él había mandado, ¿no? Y Él dejó comisionado a los apóstoles, y los apóstoles, muchos de ellos fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia que tenemos el día de hoy en nuestras manos. Entonces, y habla de un bautismo, habla de algunas doctrinas fundamentales allí. Se lo tomo como base porque vemos que es un mandamiento del Señor, que dice que debemos enseñarle a las personas, a los que les predicamos, todas las cosas que Jesús ha mandado. O sea, es un mandato directo del Señor. Y Él dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el mundo no se ha terminado, entonces todavía estamos confiando y viviendo esa promesa. Ahora vamos a ver un poco la presentación. Entonces, el doctrinas fundamentales, yo coloqué una imagen como de unos fundamentos, ¿no? De una estructura allí que puede soportar muchas cosas. Y la primera, voy a sacar esto de acá. La primera forma, el primer punto que sale allí es la Biblia, ¿no? Voy a leer por acá. Lo primero, lo fundamental, una cuestión fundamental sería entender qué es la Biblia, ¿no? La Biblia es una colección de libros que está formada para nosotros por el Antiguo, lo que llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros sostenemos que esta escritura o esta Biblia es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de inspiración, nos implica lo siguiente: reconocemos que la Biblia, la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, que son 66 libros, excluyendo los apócrifos, luego en otro momento tal vez hablaremos un poco qué es eso, son la palabra de Dios, escrita bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo, la cual es, ahí dice, inerrable, infalible, suprema y absoluta regla de fe en su enseñanza y su autoridad. O sea, hay unos textos bíblicos, en algunas partes nos van a salir algunos textos bíblicos porque esto es como un resumen de doctrinas fundamentales, luego lo profundizaremos en algunos de ellos. Entonces, la Biblia, cuando dice que es inspirada, esa palabra inspirada suena a veces como algo que entra, ¿no? Como que algo que se inhala, ¿no? Que entra a la persona o que entra a un lugar. Pero realmente cuando uno ve qué significa inspirada en el contexto bíblico, es como algo que sale de Dios. O sea, más que una inhalación, es como el aliento de Dios. O sea, es expirada por Dios. Inspirada suena como que entra, ¿no? Pero en el contexto bíblico lo que está transmitiendo el concepto es que es algo que sale de la mente de Dios. O sea, es algo que viene como el aliento o el corazón de Dios hacia el hombre. Y dice que eso fue producto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, que vamos a ver más adelante, que no es una fuerza, sino que es una persona,
fue el que operó en ciertos seres humanos, ciertas personas, para que esto pudiera existir acá, esta escritura. Y dice unas características, dice que es inerrable. Inerrable es que no tiene error. O sea, que no sostenemos que la Biblia no tiene errores. Eso significa que si yo veo una aparente contradicción en la Biblia, en algunas cuestiones, si nosotros partimos del principio de que no tiene errores, debemos buscar la forma de armonizar esos textos bíblicos o esa información. Por lo menos el apóstol Pablo dice que la salvación es por fe y no por obra. Pero Santiago dice que también la salvación parece que es por fe y por obra. Entonces uno dice, ¿cuál tiene razón, Pablo o Santiago? Entonces uno empieza a ver, bueno, ¿qué quiere decir Santiago con la palabra obras? ¿Y qué quiere decir Pablo, ¿no? Entonces Santiago está hablando es de que si uno tiene fe, una persona tiene fe verdadera, va a tener buenas obras. O sea que una consecuencia de la fe es producir obras. Entonces la fe puede ser mostrada a través de las obras. O sea, no es una contradicción entre Pablo y Santiago, sino que está diciendo simplemente de que una cosa lleva a la otra. Porque Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces uno muestra las obras y se supone que tiene fe. O sea, da a entender que hay fe. Y por lo menos hay otros casos, por lo menos la muerte de Judas. Un evangelio dice como que se ahorcó y otro dice que murió y se desparramó por un terreno, por un precipicio. Entonces uno empieza a ver, oye, ¿cómo murió Judas, no? Entonces parece que la explicación es que, bueno, Judas se ahorcó, él se colgó en un madero, y como en la Biblia enseña de que los judíos, si alguien moría en un madero, no lo podían bajar, porque se considera que esa persona estaba maldita por Dios. Entonces si lo dejaron allí colgado, nadie lo bajó, y el doctor sabe que cuando un cuerpo muerto no pasa el tiempo que pasa con el cuerpo, se hincha, ¿no? Y estalla, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Judas, ¿no? Él quedó allí colgado y un momento estalló y se desparramó todo. Esos son los dos evangelios, cuentan una cuestión y el otro te dice la otra. En un evangelio, cuando Jesús resucita, aparecen dos ángeles, dice que habían dos ángeles. Y en otro dice que hay uno solo. Entonces, bueno, ¿eran dos o era uno? No, bueno, lo que se da a entender es que hay un autor bíblico que resalta a uno de los ángeles, el que habló, por ejemplo. De repente estaba el otro allí y él no lo escribió. Entonces siempre hay manera de armonizar lo que está acá en la Escritura. Hay cuestiones difíciles, pero hay posibilidades de armonizar, o sea, de darle un sentido a declaraciones que parecen contradecirse. Eso es lo que significa inerrable. Y la otra es infalible, es decir, que no va a fallar. Algo infalible es que no puede fallar. Hay quienes sostienen que la Biblia es infalible, pero no es inerrable. Hay quienes sostienen que puede haber errores en la Biblia, pero ella, a pesar de eso, va a cumplir su propósito. Entonces, esa es otra posición de algunas iglesias. Pero bueno, nosotros acá vamos a explicar lo más básico, lo más tradicional, vamos a decirlo así. Y nosotros creemos o sostenemos que la Biblia es inerrable. Si hay algún tipo de error, por ejemplo, a veces sucede con los números en la Biblia. De repente un manuscrito dice que habían 50 caballos, el otro dice que habían 5. Entonces se entiende que el que transcribió eso, se equivocó en un número, ¿eh? Los errores más comunes en la escritura, en los manuscritos, o las contradicciones, entre comillas, son sobre todo de números, cuestiones numéricas, más que de un contenido de doctrina, o sea, de información doctrinal. Pero bueno, partimos de que la Biblia es inerrable y es infalible. Y que es la regla de autoridad para nosotros. O sea, para nosotros como evangélicos es una regla para comprobar o medir las enseñanzas que nos dan. ¿Hermano? Hay una parte que dice también que la Biblia, Jesús te comió el pescado con miel. Sí. Realmente la traducción es pescado solo, pero como la costumbre era con miel, entonces le agregaron para que se era Con el contexto. Sí, hay cuestiones que no van a afectar a una doctrina, porque que Jesús haya comido pescado con miel o pescado solo no nos va a afectar doctrinalmente, ¿no? Pero entendamos lo siguiente. Lo que tenemos en nuestras manos es la Biblia, es la palabra de Dios, pero es una traducción o es una copia de unos manuscritos, que esos manuscritos que tenemos no son los originales tampoco.
Los escritos originales, o sea, el que Pablo escribió con su mano, o Juan, qué sé yo, no lo tenemos nosotros. Son las copias más cercanas al original. Entonces, cuando se afirman estas cosas, siempre se dice de que ella es infalible, inerrable, todo en los originales. En los originales. Si hay alguna situación allí medio contradictoria, es porque el que la copió, el copista, porque antes no había fotocopias, no había nada de eso, sino que la persona tenía que agarrar un cuero de una vaca y empezar a escribir con una pluma, entonces a veces habían detalles que pasaban. Se debe a que son copias de copias de copias de copias. Sin embargo, a través de cierta ciencia de las Biblias, ciertas cuestiones científicas allí, podemos estar seguros de que tenemos suficientes copias para tener claridad en el mensaje. O sea, tenemos miles y miles de copias de la Biblia en manuscritos, a diferencia de otros libros más antiguos, de que solamente hay 5 copias, 2 copias, 3 copias. Y nadie duda de esos libros, sino dice, no, es verdad, existió fulano. ¿Y cuántas copias tenemos? No, nada más tenemos 2 copias de su obra y de hace 2000 años después de que se murió. ¿Y de la Biblia cuánto tenemos? No, tenemos 25.000 manuscritos de los 30, 40 años después de Cristo. Entonces la comparación de evidencia entre la Biblia y libros que nadie duda de la existencia de algunos autores es superior. O sea, por ese lado no debemos preocuparnos, ¿no? Porque la Biblia, si le aplican ¿cómo se diría? Esa medida supera a otros autores antiguos que no dejaron muchas copias de sus libros y nadie duda de que ellos existieron, nadie duda de que sea lo que ellos dijeron. Entonces, esto sería la Biblia en línea general. O sea, básicamente es una serie de libros que Dios, usando el Espíritu Santo, inspiró a la gente. Y no los inspiró como poseyéndolos y como tomando su mano y empezaba a escribir la persona y no sabía lo que decía, no sabía qué estaba pasando. Sino que Dios, a través de la vida de las personas, a través de experiencias, a través de razonamientos, a través de la vida misma de ellos plasmaron las cosas. O cuando Pablo empezaba a hablar, a dictar sus cartas, ese dictado era inspirado por Dios, ese era guiado por Dios. Porque parece que Pablo no es que escribió directamente las cartas, sino que él tenía una persona que lo hacía, o sea, un copista, ¿no? Y así otros autores bíblicos. Porque no todos tenían buena letra en ese tiempo. Y escribir sobre un cuero de una vaca no es tan fácil, que salga bien y que... Entonces se estilaban mucho los copistas y se utilizaban otros materiales, papiros, pieles de animales, y se le pagaba a una persona que ese era su trabajo, copiaron información que le iban dictando. Entonces, vamos a la siguiente lámina. El siguiente punto dice la Trinidad. Creemos en un Dios, en un verdadero Dios en 3 personas. Este Dios es omnipotente, omnisciente e infinito. Es decir, Dios todo lo puede, todo lo sabe, y es totalmente bueno, ¿no? Eso significa el omni, ¿no? Omnipotente, omnisciente, infinito. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Y creemos que este Dios, o sea, esa deidad, existe en 3 personas, que son la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Estos 3 son coiguales. Coigual quiere decir que entre ellos 3 son idénticos en esas características. O sea, si el Padre es todopoderoso, el Hijo también. Si el Espíritu Santo es todopoderoso, el Hijo también. O sea, ellos 3 son idénticos en ese sentido. Son distintos como personas, pero son idénticos en ese sentido. Esto ya es para tomarlo con un tema aparte totalmente, para profundizarlo, pero esto es la enseñanza básica. A lo largo de la historia de la Iglesia, de la historia de milenios de cristianismo, ha sido la doctrina muy controversial, pero ha sido también distintiva del cristianismo y muy básica. O sea, ha sido lo más básico para poder diferenciar, aunque suena un poco duro, o sea, diferenciar sectas o herejías de iglesias cristianas al menos. Es un buen comienzo que una iglesia que se diga ser cristiana sostenga la doctrina de la Trinidad. Es un buen comienzo, porque no hay otra, no hay una explicación, que no hay una explicación que tenga la capacidad de abarcar
la información de la Biblia mejor que la Trinidad. O sea, si Jesús no es Dios, entonces el que murió en la cruz, ¿quién fue? Fue una criatura, fue un ángel. O sea, ¿quién murió en la cruz? Porque el Señor en Oseas dice Jehová, dice el Señor, yo soy Jehová y yo soy tu Salvador. No conocerás a otro Salvador fuera de mí. O sea, Dios siempre ha sido claro que el único que va a salvar es Él. Entonces, si él envió a su Hijo, pero entonces, ¿qué es el Hijo de Dios? No, no es Dios, es otra cosa. Ahí empieza la problemática. Y esto tiene milenios de discusión y milenios de establecimiento y de desarrollo. No es una doctrina que se desarrolle de un día a otro. No se desarrolla de un día a otro en el sentido de que la claridad o la iluminación del Espíritu Santo sobre la gente no fue inmediata. Y eso no es de sorprender porque no solamente esta doctrina pasó por eso, sino todas las doctrinas importantes o hasta la misma Biblia, ¿no? Porque la Biblia como la tenemos acá, no es que de un día a otro apareció y cayó del cielo la Biblia, ¿no? Sino que esto fue un proceso en el tiempo. Daniel en el foso de los leones, cuando vivió lo que vivió, o Noé con el arca, ellos vivían sus experiencias y luego fueron escritas, pero ellos no sabían que eso, tal vez no sabían que eso iba a quedar como palabra de Dios. Entonces, la Biblia para nosotros no es un libro que cayó del cielo como tal, sino que Dios inspiró a las personas para que tengamos la Biblia. Otras creencias sí enseñan que su libro sagrado cayó del cielo, por lo menos los musulmanes. Para los musulmanes el libro de ellos se llama el Corán y para ellos el Corán está en el cielo. Hay un Corán en el cielo, un libro llamado el Corán. Y hay un profeta de ellos que dice que fue hasta allá, lo vio y lo copió y lo bajó a la tierra en papel. Entonces es diferente a lo que nosotros hablamos como inspiración. Para ellos es como que Dios se hizo un libro, se convirtió en un libro. Pero para nosotros Dios se hizo hombre. O sea, para nosotros la palabra de Dios se hizo hombre, Jesucristo. Para ellos la palabra de Dios se hizo un libro llamado el Corán. Entonces esa es una gran diferencia, ¿no? Entonces creemos que estos tres personas son coiguales, o sea, son iguales en poder, en dignidad, en todo. No hay uno mayor que el otro o superior en el sentido de esencia, ¿no? Por ejemplo, todos aquí somos seres humanos, tenemos la misma naturaleza humana. Pero yo puedo decir, yo soy mayor. ¿Mayor en qué? Bueno, mayor en edad, mayor tengo más canas, qué sé yo. Pero no puedo decir, yo soy superior a ustedes. Porque si yo digo superior, ya no hablo de esas características, sino es como que yo soy un superhumano. O sea, yo tengo una naturaleza humana superior a ustedes. Por eso, por lo menos en el libro de los Hebreos se dice que Cristo es superior a los ángeles. O sea, Él es superior a los ángeles, es decir, está por encima de la naturaleza de los ángeles, o sea, es Dios, o sea, es divino. Pero Jesús en la tierra dijo que el Padre era mayor que Él. No dijo superior a mí, no, sino mayor. ¿Por qué? Bueno, porque el Padre le engendró, el Padre le envió. Hay un propósito allí para la salvación. Entonces, mayor y menor nos habla de la posición. Y superior e inferior nos habla de naturaleza. Entonces, Jesús, por ejemplo, no es inferior en naturaleza al Padre, sino es en posición menor, sobre todo durante su encarnación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Porque Él tuvo que humillarse para poder salvarnos. En ese sentido es menor al Padre. Entonces, la Trinidad es esto, ¿no? Tres personas que tienen las mismas características de la divinidad. Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ahí hay una cantidad de textos y hay muchas cosas más que se pueden decir, pero vamos a seguir a la siguiente y luego se abordará esto más específicamente. Bueno, Jesús, no hay muchos textos allí, o no hay textos, porque nosotros en cuanto a Jesús, de repente ya tenemos una noción bastante clara, pienso yo, de todos los que estamos acá, de cualquier edad, de que existe un personaje llamado Jesucristo. Lo que me interesa resaltar es en qué sentido como iglesia creemos en Jesucristo. Entonces ahí dice, creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, o sea, el único, el Hijo único o el único que ha sido engendrado por el Padre, o sea, por Dios el Padre. ¿Concebido por quién? Por el Espíritu Santo en la Virgen María, o sea, lo concibió el Espíritu Santo en el vientre de María. Jesús ha existido desde siempre con el Padre en la eternidad, pero cuando se fue a encarnar, pareciera darle a entender la Escritura que el Espíritu Santo realizó esa operación, esa actividad de proveer
ese proceso de encarnación, porque la María era virgen. Entonces ella recibe la persona del Hijo de Dios y el Hijo de Dios añade a su divinidad una naturaleza humana. O sea, se vuelve Dios y se vuelve hombre al mismo tiempo. Se vuelve Dios y hombre. Eso es un misterio. Lo que es la Trinidad y esto de la encarnación es un misterio. No es que es un enigma o es una adivinanza, ¿no? Porque el misterio no es como que no sé nada, no sabemos nada. No. Sabemos lo que dice la Biblia. Pero misterio en sentido bíblico es algo que es revelado, pero que nosotros no conocemos todos los detalles. Nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero ¿cómo lo hizo? O sea, todos los detalles, ¿cómo le hizo Dios para crear los cielos y la tierra? No lo tenemos. Dios sanó a los leprosos. ¿Cómo lo sanó? ¿Será que le creó una piel nueva o usó la que ya estaba vieja y la sanó? Nosotros no sabemos los detalles de eso. La resurrección. El pastor enseñaba, ¿no? Ayer decía que el que murió y se lo comió un tiburón, bueno, Dios sabrá cómo hace para que ese mismo cuerpo se resucite. Y con lo de la ciencia no está tan difícil porque sabemos que energía y la energía se puede convertir en materia, la materia en energía. O sea, Dios puede tomar la energía de eso y transformar otra vez la materia anterior. O sea, si le metemos un poquito de ciencia por ahí. Entonces no es algo para nosotros difícil de entender o de comprender, pero no es un enigma. O sea, para nosotros no debería ser algo totalmente oculto. Cuando la Biblia habla de misterio son cuestiones reveladas ya. Es algo revelado de lo cual yo no conozco todos los detalles. Entonces, que Jesucristo es Dios y es hombre, lo enseña la Biblia le da atributos divinos a Jesús, pero también lo muestra cansado, con sed, con sueño. Pues también lo muestra como deteniendo la tempestad, caminando sobre las aguas, sanando, perdonando pecados, y son cuestiones que solamente Dios puede hacer. Entonces creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestro único y suficiente Salvador y mediador. El único que nos puede salvar porque fue el que murió en la cruz. Siguiente lámina. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, una energía, no es algo simbólico que está allí en la Biblia. Cuando habla del Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es una persona que procede del Padre y del Hijo. Eso después lo podemos profundizar cuando hablemos de Trinidad. Él tiene unas funciones. Él es regenerador, santificador y consolador. O sea, Él es el que, en lo que es la salvación, Él convence de pecado, regenera a la persona, la santifica. O sea, tiene esa cualidad en nuestro tiempo, que se le delegó, vamos a decirlo así, de regenerar a la persona, santificarla y consolarnos también. Consolarnos en esta vida terrenal. ¿A quién va a consolar? A los que son llamados a ser hijos de Dios. Concede su fruto a los creyentes y dones espirituales. O sea, Él es el que reparte los dones. En la Biblia, en Corintios, dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. O sea, tiene voluntad también. Por eso es una persona también. Tiene voluntad. Él decide, bueno, le doy este le doy lo otro. Entonces, eso es como una forma de ver su personalidad. El Espíritu Santo es el intérprete infalible de la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, se inspiró estos escritos y también los interpreta. O sea, cuando nosotros hablamos de la Escritura, la Biblia, bueno, oramos al Señor y confiamos que el Espíritu Santo nos dirija en qué decir, qué no decir, qué vamos a hacer, ¿no? Y hay que prepararse también, hay que investigar, hay que leer, hay que hacer muchas cosas para que el Espíritu Santo tenga de dónde tomar también la información y de dónde podamos nosotros, ¿cómo se dice?, dar una respuesta, ¿no? Porque el mandato también está de escudriñar la Biblia, ¿no? De investigar. O sea, como que tengan un examen y no estudian absolutamente nada y le digan al Señor, ayúdame. Entonces, bueno, capaz si hubieses estudiado algo, Dios te ayuda un poco, de lo que estudiaste, te hace recordar algo. Pero si Dios hace eso, estaría avalando ¿cómo se diría eso? Una negligencia o un error de nosotros. Entonces, no se trata tanto como que no hago nada y Dios me va a dar la respuesta, ¿no? No necesariamente así. ¿Pudiera hacerlo Dios? Sí. Pues no hay nada que le impida que lo haga. Pero no se confíe de esa posibilidad. Hay que estudiar y prepararse y Dios va a usarnos en ese sentido.
Entonces, el Espíritu Santo es una persona y dice que su presencia y su poder en nosotros es nuestra esperanza de una vida pura, llena de amor sincero y de eficacia en nuestro servicio. O sea, el que nos capacita. El Espíritu Santo capacita a la persona para que haga la obra que el mismo Dios le ha encomendado. Vamos al siguiente. Dice el ser humano. ¿Qué es el ser humano? O una doctrina básica, ¿vale? El ser humano es... creemos que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, o sea que tendemos al mal, tendemos a hacer lo que a Dios no le agrada. Y eso es una consecuencia de la transgresión de Adán. O sea, cuando Adán falló en el huerto del Edén, eso trajo una consecuencia para toda la humanidad, y es que ahora sus descendientes tienden al pecado, tienden a hacer lo que a Dios no le agrada. Consecuencia de la transgresión de Adán, en quien el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Si Dios es un ser personal, tiene voluntad, tiene libertad, tiene amor, santidad, bueno, nosotros participamos como imagen de Dios en ese sentido. No es que la imagen de Dios en nosotros sea algo físico, no es algo físico, porque Dios es espíritu, o sea, no tiene un cuerpo físico. La imagen de Dios siempre ha sido entendida como algo espiritual. Algo que tiene que ver con nuestra condición de ser los únicos seres sobre la tierra que podemos comunicarnos con Dios. Tenemos un sentido del bien y del mal. Tenemos una posibilidad de crear conceptos en nuestra mente. Porque yo les digo a ustedes, piensen en un elefante. Todos van a pensar en un elefante diferente en su mente. Todos tienen una idea de lo que es un elefante. Así no existe ese elefante, ustedes tienen una idea general de lo que es. En cambio, un otro animal, usted le dice al perro, piensa en un gato. O sea, ni siquiera entiende lo que estamos diciendo, ¿eh? No tiene conciencia, no tiene sentido de espiritualidad. El animalito está atrapado en su naturaleza. Él nace y hace lo que tiene que hacer. Si es perro, ladra, nadie le enseña a ladrar. O sea, todo lo que va a hacer está atrapado en su esencia. Los seres humanos no. Nosotros tenemos algo que, como tenemos la imagen de Dios, podemos trascender a nuestra naturaleza un poco. Por eso hoy día vemos que la gente anda en aviones y vuela, en submarinos anda bajo el mar. O sea, no estamos diseñados para eso, realmente. Pero la naturaleza humana trasciende ese asunto, ¿no? Porque tenemos la imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios siempre es algo espiritual en el hombre y en la mujer, no es algo físico. No es que Dios tenga un cuerpo así como nosotros, y hay un ser llamado Dios que está sentado en una silla literalmente y nos hizo su imagen. No, Dios es espíritu, infinito. O sea, no tiene cuerpo, no tiene forma. Él ha tomado formas en la historia, como zarza ardiente, como columna de nube, columna de fuego. Él se ha manifestado de maneras visibles, pero en su esencia Él no tiene una forma. Eso es algo que usted lo va a pensar en la noche de repente y ¿cómo puede ser eso, no? Pero ese es el Dios de la Biblia, o sea, no está limitado a nada. Y toda imagen que usted se haga de Dios, una imagen, no, Dios debe ser así, de esta manera, es falsa. Porque Pablo dice que la deidad, cuando habla con los atenienses, le dice que la deidad no es semejante a la imaginación de los hombres. O sea, no tiene nada que ver con cosas creadas ni la imaginación de los hombres. O sea, que como usted se lo imagine, no es. Debe ser así, como con un brazo, con un ojo, no. Cuando la Biblia habla de que Dios tiene, el ojo de Dios se pasa por toda la tierra, que Jehová escucha, o sea, no es que Dios tenga un oído gigante o un ojo gigante. Otros salmos dicen que se monta sobre un querubín y pasea por las nubes. Entonces, si tenemos un Dios y que tiene alas también, que nos cubre con sus alas. Entonces, si usted se imagina un Dios con alas, montado en un querubín, con un ojo gigante y una oreja gigante, y arma eso en su mente, oye, ese Dios es como bien raro, ¿no? O sea, una cosa así como un animal medio fusionado de cosas. Entonces son figuras, son formas que Dios nos habla a nosotros. Y Él nos dice que Él tiene un ojo que está sobre toda la tierra porque Él ve. O sea, está comunicando la idea de que Dios ve todas las cosas. De que Él escucha las cosas. De que Él no está limitado al tiempo, al espacio. O sea, que nos cubre con sus alas. Bueno, no es que Dios tiene unas alas gigantes, sino que Él es protector, nos protege. O sea, eso es el sentido que quiere transmitirse. Pero el lenguaje de la Biblia es un lenguaje que viene de Dios, pero es para los hombres. Y nosotros estamos limitados al mundo que vemos, ¿no? O sea, Dios se humilló hasta en eso, en darnos un lenguaje que de alguna manera pueda alcanzar a entender quién es o qué es Dios.
Entonces el ser humano tiene esa imagen de Dios y todo ser humano se constituye en pecador en pensamiento, palabra y en hechos. O sea, básicamente, nosotros básicamente todo lo que hacemos es pecado. Por naturaleza todo lo que hacemos es pecado. De ahí, bueno, viene la salvación de Cristo en el sentido de que nos justifica, nos ayuda, nos santifica y nos salva. Pero básicamente todo lo que hacemos nosotros es pecaminoso porque no se alinea a la voluntad de Dios perfectamente. Solamente Dios es omnisciente, ¿no? Él conoce todas las cosas. ¿Cómo puedo yo saber con seguridad al 100% de que lo que estoy diciendo en este momento o lo que voy a hacer dentro de 2 segundos se alinea perfectamente con la voluntad de Dios? No lo sé. Y tal vez no lo haga. Entonces por eso hay una diferencia infinita entre la voluntad del hombre y la de Dios. Una diferencia infinita entre la voluntad de cualquier criatura y la de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir del cielo y morir por nosotros, porque era imposible que alguno de nosotros se alineara con esa voluntad. Por eso Cristo no puede ser una criatura, porque por más exaltada que sea esa criatura o por más inteligente o poderosa, jamás va a poder ser omnisciente, jamás va a poder conocer exactamente toda la voluntad de Dios de manera perfecta. O sea, tiene que ser Dios mismo encarnado. Entonces ese es como ese misterio que le hablaba, ¿no? Dios proveyó al hombre salvación mediante Jesucristo, mediante su sacrificio expiatorio. La siguiente lámina. Bueno, Cristo murió por nosotros y Él tomó nuestro lugar en la cruz y nos da la posibilidad de salvarnos a través de la fe. La salvación eterna es el don de Dios, se recibe solamente por gracia. Solo a través de la fe, por la sola obra de Cristo, y no por buenas obras que pretende hacer el hombre. Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, murió en la cruz. Ese sacrificio es perfecto, es único para toda la humanidad. ¿Cómo yo tomo esos beneficios de la cruz o de la muerte de Cristo? A través de la fe. A través de la fe yo puedo creer en el Señor y me hago dueño, vamos a decirlo así, o participo de los beneficios de la muerte de Cristo. Entonces la fe es la forma, es el instrumento para que uno pueda salvarse, o para que uno pueda adquirir esa gracia de Dios. Y la gracia es algo que no merecemos. O sea, la definición de gracia siempre es como un regalo inmerecido. O sea, no es algo que merecemos. Por eso a veces esas canciones que dicen, Señor, ¿qué viste en mí? Señor, yo no merezco nada, ¿por qué me ves así? No, realmente no vi nada, dice Dios. O sea, porque una vez es como es humano, Señor, pero si yo soy así, ¿qué viste en mí? No, realmente tienes razón, no vi nada. O sea, no vi nada y si no es por Cristo no nos soportaría ver a nosotros. Entonces ese es el asunto, ¿no? Entonces la fe en Jesús es ese único medio para que el creyente sea declarado justo por Dios y apropiarse de los beneficios de la salvación, solamente a través de Jesús. La siguiente, la resurrección. El pastor también, hablando de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, habló un poquito de la resurrección. Y dice, Jesucristo como verdadero hombre murió y resucitó corporalmente de entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y gobierna los cielos y la tierra. Es básico creer en la resurrección. Es algo básico. No la reencarnación, sino la resurrección. La reencarnación es los que creen que mueren hoy y pasan un proceso allí y su alma vuelve a entrar a otro cuerpo de otra persona y vive otra vida, ¿no? Eso es la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Y ahí dice que resucitó corporalmente. Corporalmente. No es una resurrección como que si crees en Cristo, Él nació en tu corazón. No, Jesucristo es Dios, sí, yo creo eso y murió por mí. Bueno, ya Él resucitó en tu corazón y ya esa es la resurrección. O sea, es algo muy bonito, muy romántico, suena muy bien, pero es falso. Y de hecho el apóstol Pablo en un momento donde ya había esa idea en tiempos de la Biblia, donde él dice que habían unas personas llamadas Himeneo y Alejandro que decían que la resurrección ya se había efectuado. Y él dice que son como una gangrena, o sea que la gangrena es algo que va comiendo la carne del cuerpo y hay que cortar ese miembro, ¿no? A ver, hermanos, ¿qué es la gangrena? La reencarnación en piedra, dice, por ejemplo, si te portas mal, sí. te en una piedra y
si te portas bien, un pajarito, una Sí, vaca. sí. Sí, ellos sacan su cuenta allí, pero cuando uno escucha a las personas que van a se hacen como unas regresiones, una hipnosis, y supuestamente para ver sus vidas pasadas, a mí lo que me hace mucha curiosidad es que todos en la vida pasada eran millonarios, o reyes, o inventores, o gente famosa, nunca son maestros de escuela, un chofer de un auto, o sea, siempre son, no, tú eras la reina de Inglaterra, o sea. No, yo era el inventor del teléfono, o sea, siempre son gente, bueno, nunca hay gente común, un soldado, ama de casa, o sea, siempre son gente así. Pero bueno, sabemos que estos son engaños y eso no tiene base lógica ni bíblica. Eso lo creen más la gente de Oriente, o sea, los hindúes y toda esa gente cree más que todo en eso. Lo del karma y el dharma, o sea, el karma es si te portas mal, eso se va acumulando y vas a entrar a otro cuerpo, dicen ellos, y tienes que salir de ese karma, o sea, tienes que pagar en otra vida lo que hiciste en esta mal. Y el dharma es lo bueno que hiciste, entonces mientras más bueno hagas, ellos dicen que menos reencarnaciones vas a tener. Y es como un ciclo para ellos. Que nosotros no creemos eso, sino que al morir ya la persona no va a reencarnar, sino que va a ir a un juicio. Su alma va a ir a un juicio, para bien o para mal. Entonces ahí dice que Jesucristo resucitó corporalmente. Por lo menos los testigos de Jehová, ellos dicen que no resucitó corporalmente, o sea que no fue en cuerpo, sino que fue como un espíritu. O sea que Jesús murió, su cuerpo se evaporó en la tumba y quedó un espíritu allí. Y eso fue lo que se resucitó. Por eso yo aclaré allí o coloqué allí corporalmente. Porque no hace falta, no es suficiente creer que resurrección es que morí y volví a vivir, no, sino que morí y volví a vivir, pero corporalmente. O sea, el mismo cuerpo que tenemos va a ser resucitado. No va a ser otro cuerpo. Porque no es que yo me muero, dejo de existir y Dios crea otro cuerpo y le inserta mi memoria en ese cerebro. No. Pues ya no serías tú. Ya sería otro idéntico a ti. Medio filosófico, ¿no? Porque si usted muere y deja de existir y Dios crea otro cuerpo, y no, vamos a meterle la memoria de Eduardo a este cuerpo. Es el mismo cuerpo de antes, no es un cuerpo idéntico al de antes, pero el otro cuerpo dejó de existir. Agarro la memoria de Eduardo, sí, se la inserto. Ese que está en esa condición, ¿soy yo mismo que está hablando acá? No, yo dejé de existir. Entonces, Dios creó otro ser y le insertó mi memoria y ese es otro que vive por mí. El yo que está hablando, el mismo que está hablando acá no sería esa persona. Y eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. De hecho, yo hablando con ellos me dicen, sí, tienes razón, o sea, su esperanza es que otro idéntico a ellos siga viviendo la vida en la entre comillas, resurrección. Eso más que resurrección es una recreación, o sea, volver a crear. Nosotros creemos, según la Biblia, que hay una continuidad, o sea, la persona está viva, muere, su alma sigue existiendo en algún lugar, en el cielo o en el infierno, resucita y esa misma alma se une a su mismo cuerpo. Dios toma moléculas, cenizas, lo que sea, y crea el mismo cuerpo y une de nuevo esa alma y ese cuerpo. Nosotros no creemos que la gente muere, dejó de existir todo, ya desapareció. Quedó la memoria mía en la mente de Dios. Dios dijo, bueno, ya no existe Eduardo, me queda la memoria de él, agarro otro cuerpo y lo creo idéntico a este que yo vi, que yo hice antes, agarro mi memoria de Eduardo y se la inserto. Y ahora ese se llama Eduardo y sigue viviendo. Eso no es lo que nosotros creemos, eso es lo que creen los testigos de Jehová. Y eso es lo que pasa cuando no decimos o entendemos lo que significa la resurrección corporal. O sea que no hay una continuidad de la identidad. O sea, la identidad del ser humano, aunque muera, continúa existiendo siempre. Uno siempre va a estar consciente de, cuando muere, va a estar consciente de dónde está y que existe. Sea en el cielo o sea en el infierno. Pero no va a dejar de existir. Eso es una posición muy materialista, atea, o sea, es como que, bueno, me muero y ya no hay más nada. Pero nosotros, según la Biblia, no creemos en eso. El siguiente, o sea, aquí lo que hay que quedar claro es que la resurrección es corporal. La segunda venida, bueno, el pastor habló bastante de eso hoy. Creemos que Jesucristo viene por segunda vez. O sea, ya vino la primera vez, ya murió, resucitó y ahora viene la segunda vez. Creemos la segunda venida de Cristo en la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, esa resurrección, ¿no? Los que estén muertos y resucitan en Cristo van a tener un cuerpo glorificado parecido al del Señor.
Y los que están vivos no van a ver muerte, como decía el pastor, sino que van a ser transformados su cuerpo en un cuerpo glorioso. En esa segunda venida va a haber un juicio final también, un juicio final para creyentes y no creyentes. Y luego viene el estado eterno de los salvos y de los perdidos. O sea, después del juicio, el que resucitó para vida va a estar en la Nueva Jerusalén por siempre. La vida eterna no es, a veces como en los dibujitos, donde está una nube y una persona tocando un arpa así como un ángel, ¿no? Y todo es como todos espíritus, fantasmas así, hablando, ¿no? O sea, la vida eterna es una vida real, o sea, es como estamos acá. Como estamos acá hablando, pero con un cuerpo perfecto y glorificado. No es una cosa así de que estoy allá y no sé quién soy y quién es fulano y todos somos espíritus sin cuerpo así caminando. O sea, no es eso, ¿no? La vida eterna es una vida, pero es un sistema de vida que no es el de acá terrenal, sino que es un sistema de vida diferente. Donde hay una ciudad, donde hay animales, la Biblia habla de que hay animales, de que hay un río, de que no hay sol ni luna, dice, no va a haber sol ni luna. Dice que el resplandor del rostro de Cristo va a ser iluminar todo. O sea, no es una vida de un alma descarnada sin cuerpo. Eso hay que eliminarlo porque las películas y los dibujos animados nos dan la idea de que el cielo es una nube y todos así como espíritus. No, eso no es lo que Cristo... Porque si no, la resurrección corporal no tiene sentido. O sea, ¿para qué queremos un cuerpo entonces? La calle de oro, ¿y cómo la toco si soy un fantasma? O sea, y abracemos al Señor y lo voy a abrazar, Él tiene cuerpo, yo no, o sea, lo atravieso. O sea, no tiene sentido, ¿no? La resurrección es corporal. Y esto es difícil uno lo dice, pero cuando uno lo piensa mejor. Y es por la fe que lo creemos, ¿no? Porque lo que Dios ha hecho en nosotros, porque pensar que un cuerpo resucite de los muertos, un cuerpo que ya tiene siglos, me dice Adán ya no quedará ni la ceniza, o sea, no sé qué quedará de Adán. Y Dios lo resucite y tenga una vida con Él de nuevo, un cuerpo especial, distinto, oye, eso hay que creerlo por fe. Es como que se imagine que está pasando al lado del cementerio. A veces, cuando yo a veces paso al lado de un cementerio, me imagino cosas, ¿ves? Una cosa que me imagino es como ese día como que se abren las tumbas y todo y salen todos esos cuerpos, unos para gloria, otros para perdición, pero se abre todo eso allí. Eso es una cosa indescriptible. O sea, ver eso debe ser algo increíble, ¿no? Entonces uno lo dice y suena a ciencia ficción. Yo lo digo, usted lo piensa y suena como fantasía, ¿verdad? Oye, pues es medio fantasioso eso. Pero eso es lo que dice la Biblia. Por lo que da a entender que cuando venga la resurrección va a pasar eso. Entonces, si no creemos eso, estamos negando algo básico. Y si no creemos eso, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nunca vino tampoco, nunca murió, o sea, todo se viene abajo. Por eso Pablo decía que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todo. Aquí estamos perdiendo el tiempo, esto no tiene sentido. Si no hay resurrección, nada de esto tiene sentido. Entonces, eso es una cuestión básica. Y bueno, en ese estado eterno viene el castigo eterno, que incluye la pérdida de la comunión con Dios, como un destino final del hombre no regenerado, de Satanás y de sus huestes. O sea, los que están salvos van a la Nueva Jerusalén, los que no van al lago de fuego que habla la Biblia. O sea, la gente con Satanás y sus demonios va a ser arrojado a algún lugar llamado el lago de fuego. Vamos al siguiente para ver. Creo que me queda uno más. Me queda este y otro. Dice la iglesia. La iglesia cristiana es el cuerpo y la novia de Cristo. Es decir, la Biblia habla de que los creyentes forman algo llamado el cuerpo de Cristo, que es como una forma de dar a entender de que cada uno es un miembro de Cristo, ¿no? Donde Él es la cabeza. Y está dedicada a la adoración y al servicio de Dios por la proclamación de la palabra. O sea, una de las funciones de la iglesia son adorar a Dios, lo que venimos a hacer acá, adorar a Dios, aprender de Dios, predicar la palabra. O sea, básicamente esa es la función de la iglesia. Eso implica otras cosas, ¿no? Las buenas obras, la obra social, todo eso, pero no es el objetivo principal de la iglesia resolver los problemas de la humanidad en el sentido de el que no tiene casa o el que no tiene trabajo. O sea, Dios nos va a ayudar en estas cosas. Nos va a ayudar a conseguir lo que necesitamos. Pero la función de la iglesia no es
como política, como social, como, bueno, vamos a buscar a recoger firmas y vamos a, no, hermano, vamos todos a recoger firmas y vamos a que asfalten la calle. Puede ser que toque el momento, pero como iglesia no es un mandato obligatorio o un mandato bíblico. Puede ser que se den estas cosas, pero no es la función principal. Porque no es un club, esto no es un club o no es una membresía de un camping, o sea, no. Hacemos cuestiones, salimos, compartimos, pero la función de la iglesia principal es esta. O sea, es la predicación del evangelio y adorar al Señor. Bueno, predicar a las personas en este tiempo de gracia, a todo el mundo y a todo ser humano. O sea, nosotros tenemos la función de predicarles a todos. Nosotros no sabemos de todas las personas quienes van a creer en el Señor, pero la función, el mandato es, como leímos al comienzo, dice, y de predicar, ahí dice, toda potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones. O sea, la función es ir a todas las naciones, pero yo no sé quiénes son los que van a creer, solo Dios sabe eso. Nosotros no entramos a ese punto de saber estas cosas. Siguiente, el último, dice bautismo, ¿no? Nosotros creemos básicamente también en el bautismo. Creemos en el bautismo en agua por inmersión. Acá hacemos el bautismo en agua por inmersión, o sea, sumergimos a las personas en el agua. Otras iglesias lo hacen por aspersión, tienen unos argumentos allí, pero nosotros vemos por la Escritura que bautizarse es ser sumergido, o sea, es algo donde implica estar a semejanza, dice la Biblia, de la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo resucitó totalmente, o sea, su cuerpo completo, y luego se levantó de los muertos. Asimismo, el bautismo es totalmente sumergido en agua y uno se levanta o sale del agua completo también. Algunos hacen con agua así, como que lanzan agua. Y hay casos especiales, muy especiales, donde se harían de otra manera o algo parecido. Porque hay personas, por ejemplo, que están en cama en un hospital y se quiere bautizar. O sea, hay cuestiones que se pudieran, bajo la voluntad del Señor y bajo el entendimiento que Dios tiene de todas las cosas, hacerse para bautizarlo. Pero siempre y cuando haya agua y esa persona haya creído en el Señor, se puede bautizar. Y aquí el mandato es bautizarlo, como leímos en Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato principal que da el Señor allí, Jesucristo. Allí dice en el nombre, ¿no? Hay un solo nombre y luego dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice en los nombres, no está en plural, sino que está en singular, dando a entender que hay un solo nombre para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, que es un solo Dios, es algo singular allí. Que volvemos a ese misterio de la Trinidad, pero después lo abordaremos. Y luego está incluido la Santa Cena o la Cena del Señor, que dependiendo cómo se llama en algunos lugares, bueno, Santa Cena, Cena del Señor, que se realiza en memoria del sacrificio de Cristo, recordando su segunda venida. Entonces, la Cena del Señor y el bautismo son como nuestros dos rituales, ritos, ceremonias, sacramentos, como lo queramos llamar, pero son dos cosas que Dios instituyó, el Señor instituyó para hacer. El bautismo es la iniciación pública de la vida cristiana y la Santa Cena es un recordatorio más que todo de que Cristo vuelve. O sea, mientras haya santas cenas en las iglesias, es porque Cristo no ha regresado todavía. Entonces uno anuncia allí que Él murió y uno anuncia también que resucitó y que Él volverá. Entonces, cuando una persona que no conoce al Señor entra a la Santa Cena y te pregunta, ¿y por qué hacen esto? No, porque estamos conmemorando que Él murió, resucitó y que Él volverá. O sea, nos dejó instituido esto para recordar que Él va a volver. O sea, esa es la función de la Cena del Señor, recordando su segunda venida, que bueno, que el pastor ha venido hablando también de ese tema. Entonces, estas son creencias, ya para terminar, básicas, ¿no? Que es la Biblia, la Trinidad, el bautismo, la Santa Cena, la resurrección de los muertos, quién es Jesús, es Dios y hombre, quién es el Espíritu Santo, o sea, son cuestiones básicas. Esa sería como una base de una iglesia cristiana. Luego, sobre ese fundamento, eso vienen otras cosas que a veces no están en la Biblia directamente, pero se pueden sacar principios bíblicos de allí.
Y ya la iglesia local tiene que tomar decisiones o establecer normas, ¿eh? Por lo menos acá hay un horario para el culto, ya van a ser más o menos la hora para yo terminando. Entonces, eso no está en la Biblia, que diga la reunión de jóvenes, en el caso de oración Banfield, es de tal hora a tal hora, no está allí. Pero bueno, la iglesia también tiene la posibilidad como iglesia de tomar ciertas decisiones que no van en contra de la Biblia. Entonces, eso ya no sería una doctrina fundamental, por ejemplo. Y así, bueno, podemos ir sacando cuestiones que no son tan fundamentales, pero son importantes, donde la iglesia local tome decisiones sobre qué vamos a hacer. Nosotros nos reunimos los sábados y los domingos en culto, ¿no? Hacemos cultos sábado y domingo. Otros lo hacen solo los domingos. Entonces, eso lo va evaluando la iglesia local. No podemos meter en esta lista de fundamentales cuestiones que no son fundamentales. Porque ahí es donde comienza a veces el problema y la iglesia se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en una secta, una herejía. Supongamos que los hermanos dicen, no, yo siento que Dios me oye cuando oro de pie. Y el otro dice, no, Dios me oye cuando oro arrodillado. Entonces empiezan, no, Dios hay que orarle nada más de pie. Y el otro grupo dice, no, solamente hay que orar arrodillado. ¿Qué sucede si eso no se corrige? Va a haber un momento en la iglesia un grupo que ora de pie y otro arrodillado. Y los dos miran al otro así como que, estos están perdidos, mira, oran de pie. Y el otro, estos son unos impíos que oran arrodillados. Y entonces empieza la situación y el otro dice, no, ahora entiendo que si no oro arrodillado no soy salvo. O sea, ya empezamos a meter en cuestiones de salvación cuestiones que no son de la salvación. Y de un momento a otro, entonces, el grupo de los arrodillados se va. Y forma iglesia evangélica de los que oran arrodillados. ¿Y de dónde vienen ustedes? No, que nos fuimos allá porque no tienen la revelación de orar de rodillas. Así comienzan las situaciones, ¿eh? Entonces, el problema siempre está cuando queremos meter en creencias fundamentales, creencias que no son fundamentales. Hay creencias que son fundamentales, otras son negociables, o se puede negociar algunas cosas porque no hay claridad en algunas cosas. Y otras cosas son de libre conciencia. O sea, libre conciencia. O sea, ya queda de su libertad cristiana, de orar a usted a Dios y decidir. Mano, quiero comprarme un auto, pero no sé, de este o el otro, hermano. No sé, oré al Señor y no puedo. Aquí, hermano, Dios dice que solo compren Toyota, o sea, no puedo hacer eso, es algo de libre conciencia. O sea, hay cuestiones de libre conciencia y cuestiones que no son de libre conciencia. Mano, no sé si Cristo es Dios o es un ángel. No, eso no es de libre conciencia. Yo creo que es un ángel, no. Ya es fundamental y eso hay que hablarlo, explicarlo y listo. Pues no se puede negociar, eso es no negociable. No se puede negociar eso. Oye, yo creo que la iglesia está para hacer obra social y que todos salgamos todos los días a buscar a la gente que no tiene dónde vivir y vayamos todos y metamos cada uno en una casa. Pues suena una buena obra, tal vez se pueda hacer algo por estas personas, pero no es la función primaria de la iglesia hacer eso. O vamos a todos, hermanos, a agarrar firma y el hermano Eduardo para que sea diputado. Y hacemos campaña electoral y para que gane, y entonces él va a predicar el evangelio a esa gente y nos va a conseguir un dinero y la iglesia va a ser más grande. Capaz hacen eso y yo voy y me gano y me olvido de usted. Me olvido de todo y ya, o sea, ¿qué ha pasado eso? Hay iglesias que hacen partidos políticos y la gente gana. Yo no sé cómo termina eso, pero no es la función. Entonces, bueno, hermano, de todas estas creencias fundamentales, yo, si Dios lo permite y el tiempo, yo voy a tomar después algunas que considero más, como que las más fundamentales dentro de las fundamentales, y vamos a hablar un poquito más de ellas en clases completas, ¿ves? Por lo menos la Trinidad, capaz la resurrección y todo eso, vamos a hablar de algunas cosas. Vamos a estar orando entonces para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, en este momento. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a recordar estas cosas, que seas tú esforzándonos, Señor, a tener presente, Señor, estas enseñanzas, estas doctrinas, y que podamos nosotros atesorarlas en nuestro corazón y tener claridad, Señor, de que lo que hemos dicho no es negociable, Señor. No puede ser cambiado, no puede ser debatido,
pero sí puede ser aclarado, Señor, puede ser aclarado, puede ser, puede haber dudas, Señor, porque que pueden ser respondidas, pero que jamás podríamos como iglesia negarlas, Señor, o cambiarlas, porque de otra manera estaremos cambiando tu palabra, Señor, estaremos cambiando lo que por siglos y milenios, Señor, todos tus hijos han sostenido y han defendido, como esa fe que ha sido dado una sola vez a los santos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplausos, Señor. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador.